Hola, buenas a todos. Mi nombre es Joan Junquera y soy el gerente de la empresa Cofundi Productos No Férricos de Munguía. Yo estoy aquí para hablaros dentro del bloque de vídeos que estamos haciendo dedicados al mundo de la fundición, y dentro del capítulo Nuestro carrusel de moldeo en verde en Munguía voy a hablaros de la colada de la pieza ya moldeada en nuestra instalación robotizada. En capítulos anteriores, como suelen decir en las grandes series, habíamos visto cómo se moldeaba la pieza en dos máquinas de moldeo, cómo se depositaban las partes en la máquina en el carrusel de moldeo y cómo se colocaban machos y se cerraban. Y ya teníamos la pieza lista para ser fundida. Bueno, pues el carrusel la va llevando por una cinta transportadora o por un carrusel transportador a las inmediaciones de nuestro robot de colada. El robot de colada está sincronizado con el carrusel y con un horno de fusión de aluminio. Si el aluminio no está a la temperatura adecuada, el robot se niega a fundir. Una vez que el robot ha cargado, como estamos viendo, cuela la pieza. Hay un operador que se dedica a programar el robot, que ya ha programado la velocidad de colada, la altura, el tiempo de colada, la cantidad de aluminio que tiene que coger. Pues si la pieza va a pesar 20 kilos, pues ha cogido justo los 20 kilos. Y el robot empieza a echar la pieza y no va a parar hasta que haya acabado el aluminio y la pieza esté totalmente llena. Ahora vamos a ver cómo el aluminio empieza a subir por las mazarotas. Ahora empezamos a verlo, ¿veis? Y como ya esos puntos brillantes que se ven en las mazarotas indica que el molde está llenado. El robot vuelve a su posición. Antes pasa por una estación de limpieza que va a soplar los restos de aluminio, las ratas, las natas, cualquier manchita que tenga el cazo, lo limpia y se queda en espera a la siguiente caja. Este proceso que estáis viendo, nosotros lo tenemos robotizado, pero también se puede hacer manual. Mucha gente lo hace en manual. ¿Ventajas de tenerlo robotizado? Innumerables. Si lo haces a mano, puedes colar más rápido, más deprisa, nunca vas a colar dos piezas de la misma manera. El robot siempre va a colar las piezas de la misma manera, va a empezar como tú lo has programado y va a acabar como tú lo has programado. Luego en el proceso de colada no se van a producir imponderables que pueden perjudicar a la pieza. Y sobre todo hay una ventaja que tiene el robot sobre la colada manual. Nosotros, cuando colábamos a mano, hemos tenido accidentes de vertido de aluminio a los pies de los trabajadores, a una pierna de un trabajador, o sea, estás expuesto al caldo, corres peligro de quemarte. Si este proceso lo hace el robot no se va a quemar nunca. No tenemos problemas de accidentes y la salud del trabajador queda preservada. Bueno, y esto es todo lo que puedo hablaros del proceso de colada robotizada. Ya nos vamos por el capítulo tercero. Si queréis saber a dónde va a ir esa pieza que el robot ha colado, cómo la vamos a sacar, cuál es la siguiente cosa que le va a ocurrir a nuestra pieza, seguirnos y ver el siguiente vídeo en nuestra página cofundi.com.